Del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. En aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de ayer nosotros veíamos el escenario de la sinagoga, un ambiente principalmente lleno de fariseos, de escribas, de personas que supuestamente son los líderes, así entre comillas, del pueblo de Israel, aquellos que son más eruditos, aquellos que son más entregados, devotos, aquellos que realmente prestan su vida, dan su vida para el culto al Señor. Y veíamos cómo la actitud de ellos frente a Jesús era acecharlo, espiarlo, era ver con qué cosita podían hacerlo tropezar para poder condenarlo. Es decir, este Jesús no es perfecto, ¿verdad? Porque tropezó con esto. Y es más, cuando nosotros lleguemos al punto de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, vemos que incluso lo que buscan es encontrar personas que sean capaces de comprometer su palabra, es decir, que no les importe decir cualquier cosa con tal de que les paguen, y mienten diciendo cosas que Jesucristo realmente no se le podían atribuir, ¿verdad? Y otras cosas que tergiversaban, es decir, cambiaban el sentido. Por ejemplo, acusaban a Jesucristo de blasfemo, porque él decía que era hijo de Dios, y realmente lo es, pero solamente aquel que sabe reconocer, aquel que tiene un corazón que está dispuesto a recibir una palabra por parte del Señor, es el que sabe reconocer a Jesucristo como su Señor. Quiero contarles una pequeña historia de un joven que yo conocí hace muchos años. Éramos más o menos coetáneos y ambos pertenecíamos al grupo de la pastoral juvenil, y ambos también prestábamos servicio dentro del ministerio de los acólitos, aquellos monaguillos que prestan servicio en la misa, ¿verdad? Y entonces este joven pues había crecido con una vida bastante difícil, un poquito dura, pero cuando había conocido al Señor, pues había sentido esta misma emoción que acabamos de escuchar en el Evangelio de aquellos discípulos que veían con ilusión, ¿verdad? Y esperaban con ilusión la palabra del Señor y el milagro del Señor. Y entonces más adelante, pues él vivió una situación concreta, se decepcionó con las personas de la comunidad y terminó saliéndose, ¿verdad? Y perdimos contacto. Yo lo encontré años después y era una persona completamente distinta. Y entonces una de las cosas que yo le decía cuando lo encontré, le decía, no te olvides de que Dios, a pesar de todo, siempre te ama. Y entonces él me empezó a decir, ese tu Dios no sirve para nada. Y empezó un poquito a querer entrar en conflicto, a querer pelear. Y yo le decía, bueno, si tú piensas que ese Dios no sirve para nada, es porque tu corazón piensa que Dios no está ahí, que Dios no está con él. Y entonces él él siguió, ¿verdad? Y quedó empecinado, ¿verdad? Y entonces es la misma actitud de los fariseos, de los escribas que veíamos ayer, que no importa lo bueno que puede estar sucediendo a su alrededor, por el mismo hecho de estar empecinado, de estar cerrado, entonces no saben reconocer. Y ahora vemos la contraparte.
Vemos a los discípulos, vemos a los apóstoles que están sedientos también de poder escuchar una palabra del Señor, porque no solamente se trata de que ellos van a ir a recibir los milagros de la curación de los enfermos, del expulsar los demonios, sino recibir la palabra, recibir aquel alimento que hace crecer la fe, que hace solidificar también aquella adhesión al Señor y sobre todo que llena de amor nuestro propio corazón para que así también se pueda distribuir, porque las multitudes se hacían de boca en boca. Jesucristo no es que iba a buscar las multitudes, sino que uno que vivía el milagro del Señor venía y le contaba: mira, he encontrado la misericordia de Dios, y eso lo llevaba a buscarlo. Por eso nosotros, queridos hermanos, nuestra misión, nuestra tarea es esa: transmitir el amor de Dios a través de la propia experiencia que vivimos con Él día tras día. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.